tal, José Eduardo? ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? A medio café, lo agarré ahí, lo siento. A medio café. Nos hemos visto muchas veces en los medios, ¿verdad? Qué gusto estar acá. Muchos dirían que, bueno, periodistas de su calibre y trayectoria ya no muy están activos, ¿verdad? O sea, bueno, ¿cuánto lleva de carrera ya, José Eduardo? El periodismo ha caído. Uy, eso y es no duro. sé... ¿Ha caído o se ha vendido? A ver, es que hay un poco de todo. O una Es es que la consecuencia de la otra. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay mucho activismo. Uh-huh. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es un periodista y un activista. Un periodista cuida del balance, Sí. cuida de aspectos que se cuidaban antes en el periodismo, De sus fuentes. para sacar equilibrio, confirmar fuentes, etcétera. Cuando entró esta lucha entre las redes sociales y los medios, el periodismo se perdió, no supo adaptarse. Y al no saber adaptarse, empezó a agarrar ese estilo activista. El activista tiene una misión que cumplir en la vida, ya sea de izquierda, de derecha, de donde usted lo quiera. Me esté pagado, es cumplir. Exactamente. Y lo demás no existe. Sí, de acuerdo. Y entonces los programas son guiados, las opiniones son guiadas. Y eso ha caído en el desprestigio. A ver, ayer estaba la noticia del New York Times. El New York Times está en serios problemas, a pesar de que Jeff Bezos está ahí. Es que fallaron, ¿verdad? Así es. Poco objetivos, no fueron imparciales, No. a pesar de que habían pruebas contundentes, los ataques que hacían sin sustento. Entonces, no solo hay en esos medios, sí me imagino que hay un billetal detrás, es decir, los dueños sí tienen una cantidad de billete, inciden en acciones directas de las autoridades, y hay una ideología súper marcada, que aquí la gente no le gusta hablar de ideologías, pero pues allá se sabe que el New York Times, ¿verdad? O el Wall Street Journal o estos tienen sus gustos por o los demócratas o los republicanos y digamos por ahí se maneja. El único que está manteniéndose como medio, como diario, además, es el Wall Street Journal. Está un poco mejor que los demás. Guarda un poco más las formas, guarda un poco más el equilibrio. Entendió un poco. Lo entendió mejor, siempre lo entendió mejor, siempre estuvo mejor. Porque en su sección editorial tenía un variopinto de opiniones, sí, pero tenía su posición editorial como Wall Street Journal. Eso es admisible para la gente. Pero cuando usted viene y tiene una posición como medio, y además todas sus columnas de opinión, todo lo demás, es necesariamente algo que tiene que responder a su política de opinión, o sea, ahí está echando el veneno para que todo quiera. Bueno, ¿dónde queda esa famosa frase, José Eduardo, dentro del periodismo de cuando uno está increpando a alguien o uno está debatiendo o señalando y de repente a quien están señalando dice, mire, pero ¿usted dónde sacó eso? Ah, no, es que yo no le revelo mis fuentes. Sí, a ver... Sí, no, eso es... ¿Hasta dónde es válido el rollo? Porque, y eso se da hasta entre familias, entre negocios y todo, que es parto de una mentira para crear una verdad. Así es. Me la pudieron haber repetido 1000 veces, entonces esa mentira se volvió verdad y entonces yo ya señalo a esta persona por algo que me han dicho que es verdad. Y obviamente una mezcla de activismo y una mezcla ideológica y una mezcla de intereses también puede ser que alguien que no tenga las tablas o las tablas de periodismo diga, voy a crear un rumor y voy a llegar con el funcionario quien debe responder, decirle que yo no tengo que revelar mis fuentes. ¿Dónde dentro de lo ético eso es válido? Porque eso quiere decir que entonces quien está siendo señalado no puede debatir las reglas tradicionales del cartas sobre la mesa. Las reglas tradicionales del periodismo tenían, digamos, como una excepción el no revelar la fuente. ¿En qué casos? Por ejemplo, Watergate, en que era una fuente totalmente anónima, no se identificó desde el principio, o sea, pero ellos confirmaron la información y entonces la sacan. O sea, no simplemente se quedaron con lo que les soplaron y se fueron de boca, sino que además contrachequearon ciertas cosas para ver qué tan verídico era lo que les estaban soplando. Ahora,
En las reglas del periodismo tradicional hay que, por ejemplo, usted le tenía que revelar a su editor la fuente, Sí. para que éste estuviera avisado de la confiabilidad o no de esto. Para imprimir, digamos, en ese entonces. Por supuesto. Para imprimir o para salir al aire en cualquier tipo de formato. Pero usted tenía que dar cuentas. El problema es que hoy no se quiere dar cuentas. Hoy estamos en un mundo en que simplemente todo el mundo quiere actuar dentro de la irresponsabilidad. Y eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vende el periodismo en general? No vende anuncios. Es mentira que venda tirajes o que venda rating. Lo que vende es credibilidad. La credibilidad trae consigo el resto. Pero si yo pierdo mi credibilidad, lo perdí todo. Es mi producto de venta. Ahora, lo raro que yo no entiendo en ese va y ven es, ¿será que el oyente o el lector aprecia la credibilidad? Porque el fanatismo llega a tal punto también que los cega. No sé si porque tal vez la periodista que lo dijo es guapa, o porque o que es atractiva, o el periodista que lo dijo está de moda y tiene influencia, pero el ciudadano ha caído también en un juego súper extraño de no querer, como de abrir la caja de Pandora porque tiene miedo de que sus dioses se caigan o que sus historias se desvanezcan. Entonces es duro porque entonces si hiciéramos la comparación y pusiéramos de ejemplo a José Eduardo, diría, yo no tengo duda de que José Eduardo es creíble, que tiene una carrera de abogado, que además es periodista, pero no, fíjate que no, yo creo que lo que está diciendo no coincide con lo que yo digo, entonces no, esa no es la versión. No, brother. O sea, a ver, a la par de que se puede crear dio este fenómeno, sí, pero es que a la par de que se dio este fenómeno en los medios, el activismo en los medios, surgieron varios fenómenos sociales. Uno, la gente ya no lee, sí, es correcto, ya no estudia. Pero hay otro más grave que se describe mucho en el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Y es, no importa si yo no sé, pero tengo una opinión, tengo mi derecho a la opinión y a que supuestamente se respete mi opinión. Y aunque un premio Nobel lo tenga allí, diciéndome las cosas son así, así, asá, la gente se da el tupé de contradecir al otro sin ningún tipo de base, solo el feeling, solo los sentimientos. Eso se apoderó de la sociedad. Y es que no estamos acostumbrados a algo. Yo tengo derecho a opinar y que me respeten el derecho a opinar, pero mis opiniones no necesariamente son respetables. ¿Quién dijo eso? Y ahora se confundió eso. Correcto. No, mi opinión es respetable y me la tienen que respetar. No. Usted tiene derecho a opinar. Usted hable lo que quiera, pero no quiere decir que esté correcto. Exactamente. Y la gente confundió eso. La sociedad confundió eso. Entonces, hoy un mundo, Ortega y Gasset lo describía y es amargo el vocablo que utiliza, pero es cierto, la masa. Aquella que no tiene tanta educación, tanta instrucción en determinado, que se permite opinar en cualquier lado como que si estuvieran hablando la verdad. O tomar de cierto los contenidos de alguien que tampoco sabe. Por supuesto, es que en esa vorágine toman de cierto los contenidos que están de acuerdo a lo que ellos piensan. Ahora, ¿pero qué hace entonces el periodista serio? Porque está agarrando mucha moda, mucho auge, pues los que chistosamente le llaman en la región como politokers o los que seguramente tienen algún background de estudio, si les ha gustado. Y a ver, hay que decir que tienen facilidad y han aprendido con el teléfono a dirigirse a una cámara y con la edición y las demás herramientas, a tener, digamos, videos que pueden ser hasta virales. Sí, hay facilidad de palabra, aunque estén hablando babosadas. Correcto. O sea, pero lo que yo digo es, ¿cuál es la defensa del periodista formal? Porque el periodista formal no tiene muchas herramientas para combatirle a lo que la tecnología está poniendo sobre la mesa a cualquier activista. Porque lo que más mira la gente son las redes sociales y se está informando o de repente que me aparecen sus clips de la radio
¿verdad? Con Carmina y con su compañía, que todos me caen bien. Pero de lo contrario me topa un X ahí que simplemente es un activista que me está tratando de educar y se pierde tal vez la posibilidad de escucharlos a ustedes en la mañana y se quedó con la idea el brother de... Y pongo otro ejemplo, José Eduardo. Pongamos la lista de Jeffrey Epstein. Uh-huh. O sea, los reclamos en redes sociales y los medios. ¿Dónde están los medios? ¿Por qué no ha sacado usted el nombre de y el que compartía con usted en el estudio? Uh-huh. O usted que hacía ese programa estuvo ahí, uh-huh. Le sacaron fotos. Mire, es que dice que son más los de este lado del partido que estuvieron y no los de este lado. Y me encantaba, y era una respuesta del presidente porque le decía, mire, primero su modo como periodista es tóxico, es pesado. O sea, usted uh-huh. no puede venir con esa actitud a hablarme. Segundo, cómo su medio se ha prestado a esconder la verdadera realidad, la cual tampoco vamos a saber nunca uh-huh. en detalle. Pero toda esa gente que usted llevaba y todo, nunca salía en su medio. ¿Por qué no me habla de eso? ¿Por qué no me pregunta? Y siguen sin salir. Entonces, si esos eran los periodistas que en algún momento en países como estos mirábamos como los de ¡wow! Son los que más ganan, los que más credibilidad tienen, los que más exposure tienen. Ellos mismos están demeritando y destruyendo la carrera del periodismo. Entramos en una plática súper profunda, porque esto no nace simplemente de los medios, no nace simplemente de las redes sociales. Esto se viene gestando desde hace mucho tiempo. Fue cuando ciertos grupos tomaron las universidades. Correcto. No esto viene de las universidades. Eso viene de los 1800. O sea, los antiguos cánones del periodismo se perdieron. Ya no los enseñaron, ya los omitieron totalmente. El activismo viene mucho más profundo que eso. Y entonces vemos que se tomaron la cultura, se tomaron la historia. Yo he visto ahora, por ejemplo, algunos reels en redes sociales muy bien presentados, aplicaciones que le dicen baje y toda la cosa, con interpretaciones históricas ampliamente discutibles y otras con unas falsedades y unas mentiras descaradas. Pero sí. Creo que fue George Orwell el que decía, el que se toma la historia se toma el futuro. Y ellos se tomaron la historia. Y nosotros no los vimos. No nos dimos cuenta hasta que era demasiado tarde. Y entonces le enseñaron a la gente una distorsión enorme. Y como hay una pereza intelectual en nuestros días tan grande, porque nadie lee, porque de eso que aparece en los medios, leen el titularcito, sí. Leen la primera explicación que cabe ahí, pero no leen todo. Es que ni siquiera leen todo. Es grave. Es grave lo que está pasando. ¿Qué hace el periodista en ese sentido? Un buen periodista, pues se ve en serios problemas. Porque además está compitiendo en audiencia, en rating y credibilidad con cosas como esas. Y mucha gente dice, ¿pero por qué ustedes no lo dijeron? Porque el que lo está diciendo, lo dijo y no tiene pruebas. Y un medio tiene que tener pruebas para decir las cosas. Escuchaba algo hace poco porque... digamos, con todo este rollo de la isla y demás, y la poca objetividad, porque ahí están los documentos, pues, ahí están los correos, ahí está el rollo, ahí están las fotos, digamos. Alguien podrá decir, mire, no, ¿verdad? Pero... Y me trae a colación un libro que leí en algún momento de un argentino, que no me acuerdo muy bien el nombre. Era algo de Hitler, pero no me acuerdo el nombre, pero era chistoso el nombre, creo que era como para cautivar al lector. Pero hablaba como... desde los años, 1900 o los 1980, no, tal vez 1800, algo, como las familias que hoy están saliendo a luz digamos, en la isla, pero que son familias de muchísimo tiempo atrás que han controlado. Uno manejaba el Banco de Francia, el otro manejaba el Banco de Inglaterra, el otro, y desde ahí vienen caminando, que son familias normalmente americanas que son de mucho estirpe, le diríamos, y que ahora también aparecen acá. En ese libro él decía que esas familias se habían dedicado a agarrar gente intelectual muy astuta, les habían pagado, los habían preparado y los habían metido en todas las universidades, en todos los medios de comunicación, y lo que estábamos viendo hoy era cosecha de lo que se había hecho en ese entonces. Claro. Pero entonces voy a algo más duro, es
qué feo ser periodista sin saber que lo que estoy dando está manipulado. O qué feo ser periodista sabiendo que tal vez ese medio donde estoy no dice la verdad ni me permite decir la verdad. Es muy complicado. Es muy complicado porque se ha hecho difícil hasta contrachequear las fuentes. Voy a poner un ejemplo. Hoy, porque la gente, encima de todo, nadie quiere debatir su verdad. Nadie quiere poner a cuestionamiento sus posiciones. Entonces hoy, por ejemplo, uno le pide a un funcionario una entrevista. Ve, hablemos sobre tal y tal cosa. No quiere ir. Y no es que le vaya a dar cuentas al periodista. Es lo que está detrás del periodista, es a la gente. Pero no quieren ir, porque no quieren dar cuentas. Y lo que quieren tener es una palestra, un podio, donde decir cualquier cosa y que nadie les cuestione nada. En eso se ha convertido. No hay debate. El debate se ha perdido, profundamente se ha perdido. Es complicado. Y eso sí ya de años atrás, ¿verdad? Que por cierto, creo que el debate no es que no se dé porque no haya capacidad de periodistas de guiarlo, sino porque tal vez nuestros funcionarios o nuestros posibles políticos ya no tienen la capacidad intelectual para debatir una idea. O sea, el ciudadano no les ha exigido que sean cada vez más inteligentes y preparados. No. Entonces, la ley del menor esfuerzo, la mediocridad, la buena oratoria, es bien fácil. Siempre se ha dicho que el voto es emocional. Sí. Y hoy más que nunca. Sí. Es terrible. La gente puede estar viendo que el otro es un criminal, un sinvergüenza, un pícaro. Y votan por él. A sabiendas de todas esas cosas. Siempre hubo algo de eso. Pero hoy es impresionante. Hoy es impresionante. Entonces, es un mundo difícil. Y es un mundo difícil para las nuevas generaciones. Pero yo no veo... A ver, siempre hay excepciones, ¿verdad? Sí. En todas las generaciones hay excepciones. Sí. Hay gente que se prepara, porque yo he visto patojos topados y hay una diferencia entre los millennials, los que vinieron después y ahora estos que están empezando a salir. Creo que los que vendrán por ahí serán una reacción en contra de todo esto que estamos viviendo. Por lo menos eso espero. Ojalá. Ojalá, porque si no el mundo no tiene esperanza. A ver, la isla famosa de este señor. Todo el mundo habla de la isla y de lo que hacía Epstein. ¿Qué hacía Epstein? Llevar invitados y ponerles patojitas. Lo mismo hacía Fidel Castro. Sí, correcto. Lo hizo durante años. Hay fotos de Maradona. Hay fotos de Maradona. Ayer salieron las declaraciones de la jovencita esa de 16 años que Castro le entrega a Maradona así. ¿Qué diferencia hay con Epstein? ¿Y por qué no se dijo eso? ¿Y por qué no se hace la comparación? No, en los documentos también se habla de, por llamarle de alguna manera, la extracción o la exportación, o como le quieran llamar, que yo sé que puede ser duro, de una cantidad de niños de nuestros países. Honduras, Guatemala. Incluso hay datos que dicen cómo es posible que en México mueren cada cantidad exorbitante de niños, pero nadie sabe dónde están. ¿Ya? Y entonces ya trasciende el tema de jovencitas a niños y ya se empieza a escuchar, aunque alguien pudiera decir no hay pruebas, digamos, contundentes, se empieza a escuchar de que el rollo también era con menores de edad. O sea, era un juego sucio, ¿verdad? Totalmente. Por encima de la ley, para obtener poder. Yo creo que incluso lo hacían en grupo con el rollo de mírame que yo estoy aquí también, ¿verdad? Y era fácil obtener poder. Porque, ¿por qué tomó toda esa cantidad de videos? ¿Por qué puso todas esas cantidades de correos y los guardaba? Porque era su caja de Pandoras. Era la forma de extorsionar. ¿Me das esto o recordate que tengo esto? Está claro. A mí me parece increíble, por ejemplo. Y la iglesia involucrada también. ¿Cómo? La iglesia involucrada también. ¿No? Sí, o sea, sí. No, eso es lo que dicen los documentos, pues. Sí. Bueno, a ver, ¿cuánta? Y es que hasta eso, ¿verdad? Habría que hacer un análisis, ahí sí que confrontado,
de los mismos documentos, porque cualquiera puede poner cosas en documentos. Sí, también. ¿Verdad? Bueno, supuestamente son extractos del DOJ que habían salido, que mostraban, digamos, los emails y... Ahora, a mí lo que me da risa es que los demócratas pidiendo, sí, que saquen los documentos, que saquen los documentos. Si los que están saliendo en las fotos, los videos y los documentos son ellos. Son ellos. Son ellos, esencialmente son ellos. Bueno, ayer salía la esposa del dueño de Microsoft. Así es. O sea, a ver... Mamá de Mandani. ¿Qué hacía Mandani, el alcalde de Nueva York? La mamá, allí, con el niño. Y la esposa decía, no tenía que decir más, pues. O sea, por eso es que llega mi matrimonio a su fin. Así es. Me divorcio. Lo que han pasado las jóvenes en ese lugar no lo debería pasar ninguna mujer. Lo veo a mis hijas. Y por eso creo que todas las personas debieran de llevar a consecuencias. O sea, casi que, miren, y después sale la entrevista de él y dice, no, yo nunca fui, pues ahí están los correos, entonces eso no, o sea, y ahí es donde yo digo, ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque la prensa también se presta Claro. a manipular y a desviar la atención. Y ayer la manipulación era meter a Trump y meter a Elon Musk. Ayer dedicaron, pero un montón de cuentas, porque no hemos hablado de las cuentas de bots, claro, de las granjas de bots. Dedicaron un montón de eso a ver cómo los metían. Porque si todos son malos, entonces no es malo. Correcto. Ese es el discurso ahora de la prensa. Exacto. Sí, pero fueron los dos, ¿vea? Exacto. No. A ver, mire. Están saliendo más nombres de aquí, ¿vea? No, pero es que ahora como los dos son malos, entonces, digamos, es válido. Y sobre todo que yo no veo en el tema del activismo, que ese sí me preocupa más y vamos a entrar más de lleno, yo creería que definición de activismo es alguien me paga para impulsar una narrativa. O sea, es muy diferente yo tener... Puede no ser pagado. Puedo yo ser un activista voluntario. Sí, pero algo tengo, digamos, o algo estoy tratando de obtener, o digamos, tratando de quedar bien, con algo me van a compensar. Recompensar. O sea, no voy a salir yo. Sí puedo tener una convicción férrea, pero creo que se nota cuando estoy haciendo una defensa de país a buscar excusas sobre, por ejemplo, el mal estado de las carreteras. Por ejemplo. El día que salga la lista de todos los lugares donde Open Society regó dinero, vamos a saber un poco eso. De quiénes eran los independientes y quiénes no. De quiénes estaban pagados porque nadie va a dar esas cantidades por nada. Partamos de esa base. Ahora, yo sí creo que hay algún número de estos que simplemente son fanáticos, porque ha crecido el fanatismo. ¿De la persona? De todo tipo, sí. Fanáticos, personalmente fanáticos, y que se involucran en este tema. Y están los que no, los que tienen sus entre comillas, medios, y están pagados y financiados para decir o diseminar cierta parte de la historia y ocultar otra. Pero es que cualquier medio necesita ingresos para funcionar. O sea, la cosa es la ética y la integridad de quien maneja ese medio, ¿verdad? O sea, porque como cualquier negocio, no sé. Si yo soy un medio privado y a mí me anuncia B, me anuncia X, me anuncia Z, me anuncia... Ok. No me digas que me anuncia un montón. O sea, yo puedo hasta darme el lujo de quedar mal con uno de los anunciantes porque yo necesito, y nos pasó a nosotros en los 90s, porque necesito sacar esa noticia porque es la noticia, y bueno, si te quieres ir, andate. Pero cuando es un mecenas, porque ya es eso, un mecenas, el que está dando dinero, no es venta de espacio publicitario, porque lo que estas fundaciones que están atrás de la grande no venden espacio publicitario, no. Es un mecenas pagando por una, digamos, entre comillas, versión de la historia, la que ellos quieren. Bueno, como también se escuchaba en la región, porque no solo en Guatemala, yo diría que en Latinoamérica se escucha también de gente que de medios de comunicación acude con el cliente para decirle,
si no pautas conmigo, te voy a volar cohete Esa por 6 práctica, meses. desgraciadamente, ha tenido años. Esa práctica, desgraciadamente, ha tenido años. Lo Muchos cual años. creo que Es nuevamente, terrible. Terrible. o sea, pierde sentido. Claro, por supuesto. Ahora, Eduardo, usted es versátil, ¿verdad? Usted toca temas legales, toma temas políticos. En algún momento, en los espacios en los que hemos platicado, siempre era como ese rollo de, es que no puede ser que estemos así, ¿verdad? Y cómo tomaron esa decisión, y aquellas discusiones sobre el tema de que si era constitucional o no era constitucional, o que mira el sistema de justicia, o es... Antes tal vez, no sé, como que no había salido tanto al uso, no habíamos visto tanto rollo en el mundo, que uno decía, ojalá pudiéramos tener el sistema de justicia de no sé dónde, ojalá pudiéramos tener la formación de los políticos de no sé dónde. Pero hoy en día que a mí no me digan, yo no estoy diciendo que Guatemala sea perfecto, pero hoy que no me digan que vamos a voltear a ver a Francia, pues. No. Que no me digan que... España. Que no me digan que los americanos son Alemania. una muestra. Sí. O sea... Terrible. Pero tenemos en Guate procesos que están llevándose a cabo ahorita, que realmente son pilares de nuestras autoridades y para el futuro, que también tienen unos errores, cuestionamientos, debates y luchas férreas de activistas y demás, que tampoco nos dejan bien parados, ¿verdad? O sea, Por supuesto que y da pena porque creo que ya no es un tema del bien del país, sino es sigamos obteniendo el poder. Y yo lo describía de esta forma. Hoy a nadie le interesa elegir a un buen juez o a un buen magistrado. Hoy lo que todos quieren es elegir su juez o su magistrado. Y eso... Y venden que es bueno porque es de ellos. Por supuesto. Y que el adversario es malo porque está en contra de sus intereses. Entonces, eso ha destruido el sistema de justicia del país. Pero a ver, sumémosle una más. Puede ser que sí sea un buen profesional. Y lo destruyen. Es un buen profesional, porque le sumo. Hoy a nadie le interesa meter un buen juez, un buen magistrado. Pero asumamos que sí es un buen juez, un buen magistrado, pero está manejado. O sea, es gato de alguien. O sea, aquí hemos visto que hay gente pero que... Pero entonces no es buen juez ni buen magistrado. Bueno, pero su carrera no tiene una... O sea, nadie puede decir que es malo. Es que si responde a algo que no es su propio criterio académico y judicial, ya no puede ser buen juez. A ver, tendremos algunos que sean menos perniciosos y otros más perniciosos. Unos menos descarados y otros más descarados. Pero aquí tendríamos que volver a lo antiguo. Y para volver a lo antiguo, ¿cómo elegir jueces? Con exámenes de oposición. ¿Cómo elegir magistrados? A ver, los gobiernos no deberían de tener derecho a cambiar más que una posición a la vez. ¿Todo el Tribunal Supremo Electoral? No, uno. El que le toca en ese momento. Y esos magistrados ser electos para 15 años. De manera que en cada periodo se van relevando poco a poco. La antigua corte de Heerbrugger sufrió cambios, tuvo cambios. Desde el inicio hasta el año 2000 más o menos. Tuvo cambios. Pero iban saliendo uno, ingresaba uno nuevo y así. Y entonces el sistema se conservaba. Hoy no. Vamos a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 13 nuevos. O algunos que se repiten, pero porque reponen a lo que quieren, ¿verdad? Eso está mal. Ese sistema de elección está mal y nos está haciendo daño. Y lo que estamos viviendo en el presente, ¿cómo lo ve? O sea, obviamente me gustaría escuchar... Lo de ayer en el colegio. Me gusta. Lo del colegio y lo que viene de elección del Congreso, pues estamos viendo también que en la Corte Suprema de Justicia simplemente no hay reuniones para elegir a quien puede ser presidente de la Corte. Entonces el interino entra porque dice que no han podido sesionar. A ver, yo no estoy para juzgar, pero no han podido hacer sesiones. Uno como ciudadano debería decir, mire, a mí, mire, usted está para trabajar por los guatemaltecos, pues el buen plan, no me dé una excusa porque dice que alguien está enfermo, de repente sí está.
o está de vacaciones, pero digamos, no podemos decir que estamos adelantando los tiempos cuando eso se debería haber elegido hace un montón de tiempo. Por supuesto. Lo mismo pasó cuando la Corte Suprema de Justicia se mantuvo en el poder un montón de tiempo. Creo que fueron 9 o 10 años. Un periodo adicional. Fue una cosa extraordinaria. Periodo y pico. A ver, como ciudadano y obviamente con todo el know-how, ¿qué nos espera con el ambiente que estamos viendo? O sea, una corte... Luis Enrique, el ciudadano medio no se está dando cuenta que en este proceso de elecciones de autoridades de distintos organismos nos estamos jugando el país. Cuando estamos por elegir un Tribunal Supremo Electoral, nos estamos jugando el país. ¿Y qué será que la gente no quiere entenderlo? ¿Es miedo a aceptar la realidad? Guatemala, Pues, yo creo que el guatemalteco ha aprendido a vivir bajo los a cuentazos. vivir bajo los cuentazos, ha aprendido a trabajar, porque el guatemalteco es un gran trabajador, a esforzarse y ve al político y al gobierno como allá. Y es uno de los grandes errores, porque los políticos ahí están y nos van a gobernar siempre. Y si no los tenemos bajo control, va a ser siempre un peligro enorme. Y ahorita nos estamos jugando el país y nadie se da cuenta. En la conformación de la Corte de Constitucionalidad nos estamos jugando el país. En la constitución del Tribunal Supremo Electoral nos estamos jugando la viabilidad del proceso electoral. No solo que viene, de todo el sistema electoral del país. Sí, ¿qué es lo que ha pegado todos estos años a los guatemaltecos? Ya nos ha hecho aceptar que unos vienen y otros van. Que confiamos más o menos en que el que ganó las elecciones, las ganó, pues. Pero Y que eso ya empezó a tambalearse, causar, ¿no? seriamente. Lo que nos estamos jugando con la elección de este nuevo tribunal es el todo por el todo. Y el ciudadano medio, por ese trabajo, por esa exigencia de estar en lo que tiene que hacer, se ha vuelto también ausente y en algunos casos indolente. No le importa. Y es terrible, es triste. Y ahí todavía, bueno, porque también viene lo del fiscal general. Claro. Que Contralor de cuentas. a mí, sí, superintendencia de bancos, Banco Guatemala. Claro. Pero a mí me encanta porque no es este el único caso, pero entran los representantes de las universidades, ¿no? O sea, Sí, claro. Y es increíble verlos cómo pueden actuar como políticos de vieja escuela en una comisión de postulación. Es increíble. Con presiones que tal vez nunca nos vamos a enterar, con presiones que nunca van a aceptar de XY lugar. Sucedió con la fiscal actual en la última elección, cuando la comisión de postulación, pues a la gente le puede caer mal o bien quien está ahorita en Ministerio Público, pero los representantes de las universidades tenían un perfil de alguien con 90 puntos y se negaban a levantar la mano para decir que sí conformaba la lista de los 6. Y uno afuera decía, pero a ver, pero si ustedes solo llegaron a sacar la nota, brother, es sacar la nota, no es tomar una decisión política, es, llamémosle numérica, y cumplí con los requisitos, sí cumplió con los requisitos. Si es política, ese no es tu tema. Ahí fue donde yo dije, las universidades, a pesar de que dicen que no juegan a política, juegan a política. Por supuesto. O las hacen jugar a política porque los amedrentan, porque los... Unas fueron creadas para eso. No, obvio. Ahorita cada vez hacen más facultades de Derecho y más universidades para jugar en espacios de poder. Claro. Sí, esa es una realidad. Pero a lo que iba es... A ver, no estoy diciendo algo que no hayamos escuchado. Este gobierno ha sido, digamos, ha peleado mucho con el Ministerio Público. Yo me imagino que su ilusión es, cuando cambie el fiscal general, el país va a cambiar. O sea, esa es mi impresión por lo que todos hemos visto, que es muchos de los... Por lo menos en la historia que nos están tirando. Muchos de los problemas que han tenido se los indilgan a esa lucha que tienen con el Ministerio Público. Entonces quiere decir que a partir de la elección del fiscal general,
este gobierno pudiera tener mejores resultados o aún mejores de los que tiene o peores, o sea, todas las modalidades que quisiéramos. ¿Dónde está la responsabilidad de dejarle a la población ese lema? Que es, mire, vamos a cambiar a la señora y a su gente y entonces aquí el país va a estar súper bien. Y si nos vamos a los minutos de elección, quiere decir que se van a pelear a muerte por esa fiscalía. Pues se están ya. A muerte. Lo cual tampoco manda un buen mensaje a la población. Claro que no. Y vamos a ver, seguramente, sacar trapitos de mucha gente y mucha gente que se ausenta también de sus responsabilidades en las comisiones. Yo me acuerdo, perdón que me extienda, pues, bueno, pero uno se gradúa de una universidad y uno pues, puede ir a sacar después una maestría a otra y uno le tiene cariño a esas universidades. Claro. No tengo que pensar igual que el rector, ni el decano, ni nadie. Pero uno lo que esperaría es que actúen conforme a derecho y que por lo menos se pongan los pantalones. Para eso están en ese cargo y no que se vayan. Pero ahora resulta que las universidades deciden que, no, mejor no pongamos al que ha sido la cara a la universidad, sino decidamos que sea otro. Entonces el que es rector o es decano, no, mejor el que no vaya. Se fue 4 meses de vacaciones a Europa, vamos a nombrar nosotros en consejo directivo que va alguien más. Eso desvirtúa por completo también la función que en algún momento quienes hicieron la ley buscaban como espíritu, ¿no? O sea, eso es más o menos lo del guatemalteco, es huirle a todo. Entonces ahora, qué triste pues, porque las universidades entonces ahora o juegan a política o simplemente no se meten. Es el guatemalteco. Es el reflejo de lo que está pasando con el guatemalteco. ¿Cuántos guatemaltecos no se quieren meter? ¿Cuántos guatemaltecos están viendo las cosas que sí entienden y no se quieren meter? Es más, no dicen nada. Exacto. Veamos cómo aquella reforma de 1993, en un alto porcentaje, nos trajo una cosa buena. Y el resto de la reforma a la Constitución del 93 ha sido desastrosa y con consecuencias terribles. Allí se desarrollaron más las comisiones de postulación. Esa ley de comisiones de postulación es un desastre. Pero la pintaron como que era la panacea. Por supuesto, ¿qué político no pinta sus burradas como que son la gran? Pero después los mismos decían que eran malas porque no les gustaba quién les quedaba. Exactamente. Y hoy nadie hace por cambiarlas. Cuando pasaron las elecciones y se dio todo el relajo, la falta de credibilidad y toda la cosa en muchos de los aspectos del proceso, se dijo que lo primero que había que entrar es a revisar la ley electoral y de partidos políticos. Lo hicieron, ¿no? No. Importaba más la ley de competencia, no la ley de partidos políticos. Increíble. Porque ahora que ya soy jugador, sí, claro, esa ley me conviene. Claro. Y esa parte no se la dicen al ciudadano. Que falte la fiscal, que quiten a la fiscal, quiten todos los fiscales que quieran. Eso no los va a hacer ejecutar más el presupuesto en la cartera de comunicaciones y arreglar las carreteras. Eso no va a hacer que construyan una prisión y metan a estos fulanos y les quiten el poder de las cárceles. Eso no lo va a lograr. Eso es un mito. Y cuando lo hagan, que será en mayo, entiendo el relevo, cuando lo hagan, vamos a estar ya inmersos en el preproceso electoral. Sí. En el Congreso de la República ya nadie va a querer mover un dedo. Y todos los dedos que se van a mover es para beneficio político de cada una de las agrupaciones políticas que están ahí metidas. O sea, nos gastamos los 4 años sin hacer nada, sin tomar decisiones acerca de nada. Es increíble. A ver, ¿quiénes han tenido éxito en esto? Les pueda gustar o no, de acuerdo a su posición ideológica, pero Milei tenía claro desde el día 1 qué iba a hacer y empezó a hacerlo. Desde el día número 1. Vamos a quitar este ministerio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahí están sus resultados. El pueblo argentino lo evaluará. Lo de él es impresionante. O sea, a la gente le puede caer mal, pero los resultados ahí están. Ahí están. Lo de Bukele también pueden haber un montón de cosas. Pero Bukele pues, ha hecho unas cosas que de verdad son... Está el caso de Trump. En esta presidencia lleva solo 1 año.
y ha sacudido el tapete del mundo entero. Sí, correcto. O sea, sabían qué hacer. Pero a mí que no me vengan a contar cuentos que no puedo hacer porque es que está la fiscal. No puedo hacer porque no sabía ni qué iba a hacer. Hay otro tema que preocupa un poco y que creo que era como esos frenos que la ciudadanía veía en los puestos de elección. Porque si entran a detalle o a profundidad seguramente no entendían, pero el papel de la Contraloría General de Cuentas en la otorgación del finiquito, pues era como que la mala sabía, vos, aquel se quedó porque no tiene finiquito. ¿Y qué es eso? Porque cuando estuvo en un puesto público hizo mal manejo de los fondos. Y entonces, como no hizo cuentas claras y no lo entregó bien o se quedó a medias, tiene un finiquito, bro, porque pues, son fondos de los ciudadanos que tal vez no se los robó, simplemente los manejó mal y digamos que no pudo entregar un cotejo de las cuentas. Ahora veo que cuando se conforma la comisión del Tribunal Supremo Electoral, creo que hay que decir, hay buenos argumentos al respecto. Uh-huh. Pero que la gente tal vez no lo termina de entender. Y ahora lo que ve es, no, mire, ¿sabe qué? Por eso, no estoy entrando a detalle del análisis legal. No, fíjese que ahora a los políticos tampoco le damos a pedir finiquito. No sé. Cualquiera puede venir y me puede decir, sí, pero fíjate vos que en la Contraloría, si vos te llevas bien con no sé quién, esos son rumores de pasillo, yo no sé qué pasa allá a lo interno, seguramente cualquier institución tendrá compadrazgo y todo lo demás. La Mara dice, vos entonces esta Mara que tiene juicios, que tiene esto, que tiene lo otro, entonces no le va a servir el finiquito. Y yo sé que usted sabe muy bien de investigar el rollo. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a, digamos, esa versión de no finiquito? Porque creo que beneficia a cualquiera que haya tenido problemas, ¿verdad? Yo estoy consciente que el finiquito se prostituyó. Porque, por ejemplo, si Luis Enrique Cruz hoy decide, bueno, me voy a tirar, es un derecho ciudadano, me voy a lanzar. Habrán 10 o 20 grupos que inmediatamente armémosle un proceso de lo que sea para bloquearlo. Entiendo que existe eso. Y que la Contraloría General de Cuentas se ha prestado a esa situación y que los tribunales se han prestado a esa situación. Porque es que todo esto es parte de un todo. Pero lo más ahora, a mí no me gusta que llegue un funcionario que ha estado manejando fondos públicos y que no me presente la famosa constancia temporal, porque es una constancia temporal. Finiquito no es que encima de todo la gente cree que es un finiquito. Es una constancia temporal que no me garantiza a mí que en ese momento no debía proceder, pero después no me vayan a fregar porque sí se encontró algo. Es una constancia temporal. Yo sí creo que los políticos tienen que pasar por lo menos por eso. Por lo menos por eso. Lo que pasa es que se prostituyó, como muchas de las cosas que han prostituido en este país. Pensando más a nivel macro, como que entonces no podemos ser positivos de que al final de estas elecciones vamos a tener mejores personas a cargo de las instituciones. Siempre hay que ser positivos. Me gusta eso. Creí que iba a ser más negativo aquí, José. No. Siempre hay que ser positivos. Pero porque Dios nos va a ayudar. A ver si me explico en esto. Somos negativos para ser positivos. Somos negativos para que las cosas cambien y para empujar que haya un poco de más eso en la situación. Para eso es esto. A ver, hay muchas cosas por las cuales ser positivo. A pesar de que tenemos una sucesión de gobiernos que son un desastre, el país crece económicamente. Porque tenemos la moneda más sólida de América. Sí, es cierto. Hasta el momento. Gracias a Dios. Sí, y depende mucho de quién vaya a nombrar para el Banco de Guatemala. Correcto. A pesar de eso, tenemos cosas que son envidiables en el contexto económico de los países de Latinoamérica. Sí, es cierto. Entonces, a pesar de eso, tenemos un país que genera empleo, que trabaja, que sus ciudadanos son chambeadores hasta más no. Yo sí creo que hay muchas cosas por las cuales estar positivo, pero uno no puede cerrar los ojos también a las cosas que se están llevando mal. ¿Por qué será que no solo funcionarios, sino ciudadanos se molestan cuando uno dice, vos, mira, pero
cuando pasó el tema de las cárceles, las prisiones y que se salen los mareros, los cuates no los han capturado a todos, pues. ¿Cómo? A los cuates no los han capturado a todos, pues ahí, digamos. Por supuesto que no, creo que 15. O sea, es una cosa... 15 están fugados. O sea, en otro país sería una locura. 15 de 20. Aquí No pasó nada. Entonces dice, se levanta mucho el perfil de Bukele por las formas que ha interpuesto en temas de seguridad. O sea, ya no hay... A ver, agarraron 3 prisiones, se salieron mareros, no los han encontrado. No me digas que esta fórmula de Bukele no te encanta, porque es que la que tenemos tampoco está funcionando. Va. En lo económico. No, es que fíjate que, bueno, hay que reducir el presupuesto, hay que ver dónde hay doble funciones, sacar a la gente que no está haciendo nada, que fue lo que hizo Milei en términos de recorte de gastos, y vamos con vamos a lo otro. No, vos, es que ese no es el sistema, vos. Milei está loco. Sus posturas económicas, digamos, son radicales y nosotros no vamos por ahí. Pero sí, pero la tuya no está funcionando, papá. Estás endeudando. Tenemos un 40% de grasa que dijeron que iban a quitar, que no se quitó y seguramente se incrementó. Y todavía siguen alegando lo de este cuate. Este cuate no es perfecto, pero nosotros estamos peor. ¿Por qué no podemos aceptar por lo menos una parte de que esos 2 países están haciendo algo bien? Porque cada vez que se le pregunta a alguien sobre el tema de seguridad de las autoridades, es que nuestro país es diferente. A ver, para hacer lo que hizo Bukele se necesitan faroles. Usted entiende la palabra. Claro. Se necesita eso. Que no lo hizo de la forma más ortodoxa, estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer dándole forma legal? ¿Por qué nosotros no podemos modificar las leyes que sean necesarias? Ahora los declaramos terroristas. Ya es un paso, mediocre, pero es un paso. Pero, a ver, si las prisiones dejan de ser un paseo para ellos, porque por supuesto que si usted o yo caemos en una prisión nos lleva a la chingada. Sí. Ellos van a donde están los cuates, ¿verdad? Entonces, si las prisiones dejan de ser un lugar donde ellos gobiernan, donde ellos mandan a extorsionar, mandan a robar o mandan a matar, o sea, eso no está contra el sistema legal ni contra la democracia del país. ¿Quién dice eso? ¿Por qué no dentro de la ley podemos construir una prisión para 60,000 fulanos en 6 meses como lo hizo Bukele? ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque no tenemos faroles y porque no tenemos voluntad de hacerlo. Y porque es más cómodo estar como estemos. ¿Por qué no tenemos la voluntad de hacer lo que hizo Milei y sacar todos los ministerios que no sirven para nada? Hoy en la mañana estábamos hablando, usted es muy joven, usted no lo vivió, durante el gobierno de Lucas, durante buena parte de los 70s, había una corporación que se llama Corfina y Celgusa, 2 entes que sirvieron para hacer ricos a un montón de funcionarios. Corruptos allá no más. Entonces en los 80 dijo, no, esto lo tenemos que cerrar. En el presupuesto hay 5 millones todavía para Corfina, desde los años 80. Más sueldos. Hay gente, hay 1 millón y pico de contratos 029. 900 y pico mil de contratos 011. ¿Pero por qué? Si sabemos que eran entes corruptos, si sabemos que habían que cerrarlos, ¿qué están haciendo con eso ahí? Que me digan a mí que eso no se puede hacer, es mentira. Es que es más fácil no hacerlo. Además, conviene, porque ahí tengo yo para poner, aquel cuate que me ayudó en la campaña necesita un lugar, su chamba, su empleo, porque el gobierno es una gran agencia de empleos, ¿verdad? Sí. Entonces necesitan su hueso. Metámoslo en Corfina. Ahí le sacamos un 0.29 con 30,000 quetzales y está feliz. Mientras más puestos hay en la administración, mientras más cheques repartamos y más pobreza hay más votos para ellos. José Eduardo, ¿qué opina usted de su...? Yo creo que la gente lo respeta mucho porque es directo, es franco. No se anda con juegos y sabe que el que se va a enfrentar No, hay a una muchos a los que les caigo mal, pero bueno. Pero yo también. Así es la vida. Y de verdad que me vale madre, ¿verdad?
no creo que a usted le importe mucho. No. Porque uno se va tranquila a su casa sabiendo que hizo lo que creía que era Así es. correcto. Pero una carrera de tantos años con agarrones duros, con enemistades, ¿cómo se lleva eso? O sea, ¿cómo se lleva esas relaciones con la gente? Sí, porque es que nadie puede decir, no, fíjate que Valdi esta vez y manejó una entrevista medio suave, ¿no? O sea, al hueso, siempre, pues, ¿verdad? Y en un país que es peligroso, o sea, hay que decir la verdad, este es un país que se ha convertido cada vez más peligroso, incluso para los periodistas y para el ciudadano común. Yo creo que uno debe estar consciente en este tipo de trabajos, en lo que hacemos, que para empezar eso, lo que dijimos al inicio, uno no le va a caer bien a todos. No estamos aquí para ser políticos y conseguir votos. No. Estamos aquí para dar opiniones que más o menos den algunas luces sobre lo que está pasando, porque se supone que nosotros estamos en el día a día y nos estamos informando y le tenemos que interpretar esa información a la población. Y la gente compra nuestras opiniones, o sea, en el sentido de las cree o no las cree, y ellos son los que evaluarán. A pesar de que el mundo ya no tiene pensamiento crítico, pero ellos son los que evalúan. ¿Cómo lo he sobrellevado? Yo no he tenido mayores problemas. ¿Por qué? A la cara, pues. Sí, porque con todos soy igual. Sí, ese es el loquito con el que tengo que ir a la gran puchirse, sentar con ese, a la chinga. Pero es el loquito de siempre. Usted se lo disfruta. Me lo disfruto, por supuesto. Pero, o sea, uno hace las cosas que uno disfruta. Y estoy en las cosas que disfruto, no cabe duda. No, correcto. A pesar de todo eso. Entonces lo sobrellevo de esa manera. Y, como saben que no tengo los dados cargados. Sí, correcto. No le debe a nadie, no está afiliado a nada. Yo no estoy jodiendo a uno para elevar al otro. Entonces, ¿qué? ¿Saben? Ese es de derechas. Pues sí. Si lo que yo creo es catalogado de derecha, perfecto, sí, soy de derechas. Ese cree en la libertad y en el empresariado y toda la cosa. Sí, sí lo creo. ¿Cuál es el problema? Y se lo digo así a los funcionarios. Ese cree en la pena de muerte. También lo creo. Ese cree que hay que tener las prisiones al estilo de antes. Que hay que tenerlos bajo la suela, no gobernando. Sí, lo creo. Siempre lo he dicho. ¿Y? Pues sí. Es la única forma en la que se sobrelleva un poco transparente. Ahora, lo que sí me ha ayudado mucho es que yo me he desenvuelto mucho en el mundo de la entrevista directa y muchas veces en vivo, la mayoría. Y creo que es el género periodístico más justo. Porque si yo estoy hablando babosadas, ese que esté enfrente me va a callar y me va a poner en mi lugar. Y van a dar evidencia de que yo estoy hablando pendejadas. Es el género periodístico más justo que existe. Yo tengo tiempo para expresarle mis dudas. Él tiene tiempo para contestarlas. Sí, pero muchos no quieren enfrentarse, ¿no? Esa es otra cuestión. Porque ¿verdad? no saben, ¿verdad? Porque es arriesgado. Cada entrevista que hace un periodista, y usted lo sabe perfectamente porque ha hecho muchas, de ese mismo tipo, uno se arriesga. Claro. No solo es el funcionario, uno se arriesga, uno puede quedar como imbécil. No, yo he hecho entrevistas que me recuerdo que ahora me saca como que... pues una vez me recuerdo que me topé una señora nativa y era como que, usted me cae mal. Yo, ¿por qué? Es que al final me contó, es que yo soy pariente de tal y tal que usted entrevistó. Sí, señora, pero yo le pregunté, y ahora de repente aparece una entrevista por ahí que para mí había sido fuerte y ahora dicen, no, es que fue muy suavecita. ¿Qué querías, brother? ¿Que me mataran en la esquina al salir o qué? O sea, ya más no podía, o sea, yo más no puedo hacer, ¿verdad? O sea, que la gente cree que es bien fácil sentarse en la silla y hablar con gente poderosa y decirle lo que piensan en la mesa cuando están cenando. Pues eso son cosas que no se pueden hacer. O sea, no se puede. Porque cuando uno salga, seguramente algo le va a pasar a uno.
Pero bueno, han sido... Le voy a contar una anécdota de cómo se sobrelleva que me pareció siempre muy cómica. Lucas García tenía un hermano, Benedicto Lucas, que era su jefe de Estado Mayor, que estuvo enjuiciado, no sé si todavía estará ligado al proceso, pero afortunadamente ya los sacaron porque esa gente ya había cumplido sus penas y todos los tuvieron ahí metidos a ese grupo de ancianos. Pero bueno, el caso es que él fue candidato presidencial en los años 90, justamente cuando yo empezaba en las entrevistas. Y lo postulaba el partido del coronel Gordillo Martínez. Pero Gordillo había sido de los golpistas, del hermano de Lucas. Y Lucas era el candidato presidencial, o sea, el hermano, Benedicto. Y entonces en la entrevista le dije, ¿cómo usted es candidato del Partido del Hombre que le dio golpe a su hermano? Y por ende a usted, porque usted estaba en el Estado Mayor Presidencial. El hueso. No en el Estado Mayor, en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y entonces el tipo se quedó que no sabía qué contestar. Y bueno, así transcurrió la entrevista en esos términos, porque era un contrasentido, ¿no? Era un absoluto contrasentido. Llegó a decirme, no, es que él me pidió permiso. O sea, ¿le pidió permiso para darle golpe a su hermano? O sea, ¿usted sabía? Más o menos en esos términos en lo que yo me puedo acordar. O sea, no confíen totalmente en mí, hay que buscar el testigo de esa entrevista, pero no nos extrañaría. Así pasa, un poco más o menos. A los años me lo encuentro en el estadio Mateo Flores en un partido. Partidazo, seguramente, sí, la línea nacional, partidazo. Y él iba. Y entonces le digo yo, pero mire, general, usted no anda con... Ah, no, vengo y lo saludo. ¿Qué tal, general? ¿Cómo ha estado? Muy bien, desde que no voy a entrevista con usted. Y me lo encontré otra vez en ese partido y le digo, pero mire usted, ¿por qué no va a carga guardias? Ellos saben, refiriéndose a la guerrilla, que yo luché con ellos en el campo de batalla, que yo no anduve desapareciendo gente ni matándolos de otra forma. Yo peleé con ellos de frente. Eso me contestó. ¿Qué va? O sea que al tiempo yo vine y dije, bueno, tipo también así, frentero, muy claro. Sin rencores, al contrario, un respeto. Sí es, pero sí fue esa cosa muy bien desde que no voy allá con usted. José Eduardo, buena plática. Yo estoy seguro que vamos a hablar después de las elecciones. Le gracias, igualmente. Muchas gracias. Tiene una carrera espléndida. Y bueno, hay tantos momentos que nos faltan por vivir y sobre todo en un corto periodo de tiempo que va a ser de aquí a mayo. Y voy a ser positivo. Ojalá que por X o Y razón toquen personas que el día de mañana se apeguen a la ley y no a un tema ideológico. Hay que ser positivos. Eso nunca hay que perderlo. Me gusta esa idea.